Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Rodrigo Arias de AgroSuper, encargado de innovación abierta. Bueno, Rodrigo, entremos en materia. Cuéntanos un poquito la génesis de esto, cómo se da que AgroSuper o los ejecutivos de AgroSuper decidan entrar a este mundo de vincularse con emprendedores, con startups. Eh, Mira, yo voy a hacer un paréntesis, pero a veces uno como que lo que espera es que, como tú decís, los ejecutivos decidan. A veces las cosas empiezan a pasar y se van dando de forma natural hasta que de repente, a veces, no siempre, obvio que, pero hasta que de repente uno dice como, oye, esta cuestión funciona y es como que necesita un poquito más de estructura, ¿cierto? Entonces, este es uno de esos casos. Nosotros partimos el 2016, me acuerdo, trabajamos en ese momento habían pocas, pero en esa época era con Imagine Lab, partimos, y también con Startup Chile trabajamos harto, hasta el día de hoy. Y como que empezó esta cuestión de, oye, hay que hacer innovación abierta. Te lo empiezan a decir todo, te llega por todos lados, otras empresas empiezan a hacerlo también, ya hagámoslo. Y partimos como parte de la mayoría, haciendo un proceso de levantamiento de desafío con una convocatoria abierta, selección de startups, un demo day, oye, piloteamos. Y claro, ahí uno comete errores, muchas veces se te hay expectativas que no son, las velocidades, los costos, los resultados, ¿cierto? Y con el tiempo, cuando ya hicimos la segunda, tercera, creo que alcanzamos a hacer tres o cuatro, y ahí uno empieza a aprender, empecé a participar, por ejemplo, en otras cosas, con Startup Chile también empezamos a participar en su Demo Day, y uno empieza a entender, en el fondo, más que cómo funciona, es para qué te funciona a ti. Y ahí uno empieza a armar una cuestión. Entonces, por ejemplo, también me voy a adelantar un poco, pero nuestro modelo principal es el Venture Client. Muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿por qué decidieron Venture Client? No lo decidimos. Simplemente fuimos trabajando y es el modelo que más nos ha resultado, ¿ya? Entonces, bueno, dale a esta iniciativa y trabajar permanentemente con startups, hacer piloto, nos empezamos a dar cuenta que efectivamente uno anda más rápido en algunas cosas. Podéis validar algunas cosas, te podéis apoyar en un equipo externo extra. Entonces muchas veces hay una persona o dos con una idea, bueno, si además le ponía una startup, chuta, ya a lo mejor son 7 u 8 trabajando en lo mismo, ¿cierto? Hay capacidad de desarrollo y todo. Y dale a eso 6 7 años vaya a tener una cuestión que nosotros valoramos mucho y es claridad en las definiciones que tiene. Entonces, las definiciones que tiene AgroSuper hoy respecto de la innovación en general, pero también del corporate venturing, son decisiones y definiciones tomadas en base a la historia y a los resultados. Eh, y eso es tremendamente enriquecedor porque de alguna forma tenéis una estructura mucho más sólida para trabajar. Tenéis claro que esto lo hacéis por qué, ¿cierto? Eh, y así como pensando en herramientas, efectivamente hicimos un par de convocatorias, trabajamos un par de scoutings, nos preocupamos harto de los pilotos. Yo me acuerdo que cuando partimos de esta cuestión, yo no estaba a cargo de la unidad de innovación abierta, no había una unidad de innovación abierta, yo estaba a cargo de otro tema y por esas cosas de la vida yo empecé a trabajar más con startups de cierto tipo, un poquito más complejas de repente. Entonces empecé a hacer otro tipo de preguntas y por ahí empezamos a armar el modelo y también hubo una cuestión que como nosotros somos una compañía productiva, para nosotros el resultado es algo que queremos ver luego. ¿Ah? Entonces las compañías productivas veí, entra una cuestión en una línea y sale, y la ves rápido. Entonces esa presión por tener resultados nos llevó a a priorizar muchas veces, a veces proyectos que no eran tan disruptivos, pero que sí te permitían ir generando impacto. Y eso fue de a poco validando el modelo. Evidentemente hay unidades donde la cuestión no resultaba, hay otras donde funcionaba un poco mejor, algunos tenían más fe, algunos tenían menos, y ahí uno va probando hasta que al final hoy día ya tenemos muchos casos, buenos y malos. Hasta el día de hoy seguimos equivocándonos un montón, pero también nos salen muchas cosas muy bien y tenemos súper buenas prácticas. Entonces, diría que sí, se fue construyendo. ¿Mm? Se fue construyendo, obviamente de manera ordenada, asesorado, muchas veces con consultores, ¿cierto? Juntándote con otras empresas de Chile y del mundo. Oye, ¿y esto cómo lo hacía? Me acuerdo, yo, no sé, primera vez que hablé con UPS Ventures por ahí por el 2018,
me sentí un inepto, o sea, como que esta cuestión como cuando te miran y dices, espérate, ¿tú todavía haces eso? ¿Todavía haces convocatoria? Chuta, ok. Wow, y ahí uno como que va aprendiendo, ¿cierto? Va subiendo la vara hasta llegar a un modelo que al final te funciona. Ahí para entrar de lleno, cuéntanos un poquito lo que se voy a contar de algunas técnicas, algunas estrategias, algunos procesos que les han ido funcionando en estos años, tanto para hacer scouting, evaluar, ejecutar esos pilotos. Cuéntanos un poquito ahí de trinchera. Eh, que es lo más entretenido, ¿cierto? Mira, aquí para mí la nota, el título de la canción es que te vaya haciendo sentido y te vaya sirviendo, hay que ir validando. Y en ese sentido a mí me encanta, yo por personalidad, pero también me gusta a veces decirlo, somos agnósticos con las herramientas, ¿cierto? No nos casamos con ninguna herramienta, de repente aparece una. Entonces en esa misma línea, eh, no te voy a decir que lo hemos probado, que hemos probado de todo, pero sí hemos probado distintas herramientas de scouting, uso de plataformas, convocatorias abiertas, cerradas, scoutings on demand, scoutings dirigidos, cherry picking, compartir portafolios, por ejemplo, con los fondos de inversión, tú puedes compartir portafolios. Oye, mira, yo tengo la plata, tú tenés la infraestructura, ya, pues que mi startup pilotee contigo y así todo gana. Perfecto. O con las mismas aceleradoras, ¿cierto? Yo te diría que lo más importante es saber testear barato. ¿Ah? Aquí hay que predicar y practicar. Entonces, muchas veces hay herramientas que son carísimas. Y es por eso que tú termináis tomando la opción y abandonándote por una, porque no tenéis presupuesto para tener 30 Ferraris, ¿cierto? ¿No? Entonces, la idea es cómo llevamos esto y lo convertimos con fases de prueba, ¿cierto? Vamos probando, porque también si tú ofrecías un servicio, tú querés que tu servicio le sirva a tu cliente, ¿cierto? Entonces, por ahí de repente cuesta ir piloteando las herramientas, pero yo te diría que esa es una muy buena herramienta. Bien en concreto, para contestar tu pregunta, ocupamos Scouting, hacemos Scouting nosotros, hemos decidido también ir armando una base de datos interna, ¿ya? Con el tiempo, porque que al final, más que por tener una base de datos, es porque tenéis que ordenar los 30 Excel que teníais dando vuelta. Entonces armamos una buena base de datos que se nutre día a día de un montón de partes. Empezamos este año, el año pasado habíamos tomado una definición de no hacer más convocatorias, pero este año volvimos a hacer convocatorias, pero las hacemos nosotros. Entonces entonces eso tiene un trabajo de robustecimiento de redes. Nos juntamos harto con las embajadas de ciertos países, ¿cierto? Donde hay tecnología. Nos apoyamos harto en aceleradoras, en fondos de inversión, ¿cierto? Eh, el mundo es grande en ese sentido, ¿ya? Y, y hay que estar atento. Con otras empresas también. Miramos harto a otras empresas, conversamos harto con otras empresas. eh, hay partes de tu operación y de tu operación, sobre todo, donde tú no hay ningún problema con compartir proyectos, ¿cierto? Entonces, incluso hemos llegado, estamos con un par de empresas en conversaciones del tipo, oye, muéstrame uno de tus pilotos que estás haciendo con startup y nosotros te mostramos uno de los nuestros y así cada uno se focaliza en un solo piloto, ¿cierto? Y yo creo que puede funcionar bastante bien, ¿cierto? Y cómo evaluamos también, eh, a ver, bien en concreto, armamos con el equipo, armó un modelo, tomó un modelo, no sé, creo que tres referentes de Harvard, Berkeley y el MIT o Stanford creo, y armaron un modelo, después tomaron un par de herramientas de un fondo de inversiones, de un par de fondos, perdón, que nos habían recomendado, y después eso lo agrosuperizamos, ¿ah? En este caso. Y eso yo creo que es la clave, porque de nuevo no hay una receta única. eh, y es súper importante hacer eso, ¿ah? No sé, pues, si estáis en Entel hay que entelizarlo, los modelos, porque le tienen que hacer sentido a tu compañía. ¿Mm? Entonces nos preguntamos mucho, por ejemplo, el fit, tratamos de evaluar de una forma, no así no hay una plantilla de evaluación, pero oye, la unidad donde se va a pilotear esto, ¿cuál es el grado de madurez? ¿Ha trabajado antes con startup o no ha trabajado antes con startup? Y eso te va diciendo cosas también. Entonces, tenemos un modelo de evaluación así bien interesante con el que vamos mirando.
es un modelo que aquí también tú me preguntáis por la trinchera, si aquí no nos pisemos la capa entre superhéroes. No siempre ocupáis el modelo al pie de la letra. ¿Ah? A veces hay cosas que ya las aplicáis de memoria. Em, y hay veces que no lo aplicáis, ¿cierto? Porque ya más o menos cacháis. O conocías ese startup y vais a hacer otro piloto, entonces ya, oye, no hay que pasar de nuevo por este proceso. Tal vez lo que te estoy diciendo suena súper desordenado, pero yo creo que todos los que trabajamos en alguna pega sabemos que el día a día es así, po. Oye, Eh, no, está perfecto. Y en esa línea, para quienes tal vez no escuchan y no conocen tanto el concepto, cuéntanos un poco, que lo nombraste, Venture Client, y por qué lo decidieron. Y entiendo que también son parte junto a otras empresas del Sofofa Hub, que también tiene este sí, modelo o está apuntando hacia allá justamente. Cuéntanos un poquito de eso. mira, eh, a lo mejor esta es una abstracción que un académico me mata, pero yo veo que hay dos grandes formas de hacer corporate venturing. Una es trabajar como startups, y esto todo el mundo del venture building, company building, que es cuando tú armáis tu propio cuento. Y está el trabajar con startups. Y de nuevo, estoy sobre generalizando, ¿ya? Pero tú te tenés que hacer una pregunta cuando abordáis una startup. ¿Tú quieres usar la tecnología y la solución que tiene esa startup? ¿O te interesa el negocio que está abordando esa startup? Eso es una pregunta súper simple, pero es muy importante. Porque en general, cuando a ti te interesa solo la tecnología o la solución, pongo siempre el mismo ejemplo, una compañía que tiene un sistema de ahorro de combustible en flota logística, pucha, una empresa que tiene flota logística le interesa esa solución, pero no sé si te interesa el negocio del ahorro de combustible. Y eso te marca una diferencia. Tú vas a trabajar con una startup, si te interesa la solución, la vas a trabajar como si fuera un proveedor. Es Venture Client porque tiene de Venture, o sea, esto tiene riesgo, tiene incertidumbre, ¿cierto? Y por lo tanto tenéis que tener ciertas buenas prácticas. Pero en ningún momento estáis pensando en invertir, en meterte en ese negocio, ¿cachai? ¿Ah? Y la otra pata, cuando tú ya empezás a mirar la inversión, no es siempre, ¿cierto? Pero también es cuando tú querís entender un poquito más cómo funciona ese negocio y por lo tanto ya estáis pensando en una alianza un poquito más allá de una relación cliente-proveedor, ¿cierto? Eh, entonces, para nosotros, en particular, el modelo de Venture Client nos ha hecho mucho sentido, Ángel, porque por una razón súper simple. AgroSuper, como está integrado verticalmente, tiene una operación muy amplia. Imagínate que nosotros producimos el alimento, tenemos las plantas industriales, tenemos la distribución, la logística, tenemos los centros de distribución y comercializamos en Chile y el mundo, ¿cierto? Entonces, es una cadena de valor que no solo es muy larga o bastante larga, sino que además es muy variada. ¿Mm? Eh, Imagínate, no sé, lo que pasa acá localmente en el canal tradicional versus lo que le pasa a la oficina en Asia. Son mundos distintos, ¿cierto? Y eso te abre el abanico para trabajar con muchos proveedores. Entonces, no es que en algún momento nosotros hayamos decidido vamos a ocupar el Venture Client, sino que cuando miramos la casuística, debido a esto que te explico, el 98% de los casos son con modelo Venture Client. Pero es una consecuencia. ¿Mm? Eh, en algún momento sí se priorizó, oye, prioricemos busquemos más proveedores más que inversiones, ¿cierto? Y eso sí se definió, pero también la historia lo fue reforzando. ¿Mm? Eh, Así que, y eso es justamente porque hemos estado abiertos a las herramientas. ¿Mm? Oye, y en ese sentido, para ir sintetizando, cuéntanos lo que se pueda contar en torno a eh, qué cosas en este modelo crees que te han funcionado y que podrían funcionarle a otras empresas. Ojo con esto, los red flag. ¿Qué red flag en el mundo del Venture Client o de innovación abierta siempre hay que tener en una empresa corporativa? Ya, buen punto. Mira, eh, esto no es, esto es un lugar común, pero culturalmente una startup es muy distinta a una compañía. ¿Ya? A veces te topáis con startups que tienen 3, 4 ejecutivos que tienen 15 años de experiencia y efectivamente es más fácil tener cierto tipo de conversaciones, pero en general un red flag
aparece, o un consejo que si yo pudiera dar es, seteen muy bien las expectativas, para que no hayan sorpresas. ¿Mm? Porque no hay que olvidarse que esto es innovación y por lo tanto siempre hay un riesgo de que haya un no por respuesta. Bueno, es que, mira, sabéis que esto se enredó, mejor no. Y eso puede ser tanto desde el lado del startup como desde el lado de la compañía. Por lo tanto, yo recomiendo una cuestión eh, que a veces no se entiende, que es de verdad tratar de llevar todo a, a contrato, o por lo menos en los términos. Es decir, ya espérame, yo te estoy ofreciendo esto y te estoy ofreciendo este resultado aproximado, estimado, potencial. Ah, perfecto. Ya, si esto funciona, entonces, cuando tú hablas en esos términos, efectivamente a veces tenéis conversaciones que son un poquito más difíciles al principio, pero después la cuestión es fluida. Si lo que hay que tratar de evitar es evitar sorpresas. Sorpresas, oye, no, espérate, po, llevamos 6 meses piloteando y le hemos metido HH, hay gente que ha trabajado en esto, hemos presentado el proyecto a distintas unidades de la compañía y resulta que ahora salimos con esto que no estaba en los libros. Eso es muy malo, hace mucho daño para los dos lados. Entonces, ahí mi recomendación es tratar de ser bien claro y bien concreto en el seteo de las expectativas, los resultados esperados, los presupuestos, ¿ya? Eh, y también lo otro es dos cosas más. Uno es entender que no hay mala voluntad. Nunca hay mala voluntad, todos queremos que resulte, pero queremos que funcione bien, como la gente, ¿cierto? No, tampoco es como buenismo, como llaman, ¿cierto? Así como, no, que yo lo estoy haciendo por ayudar. No, la idea es que todos ganemos acá, ¿cierto? Por lo tanto, es mejor ser claro. Y lo otro, tratar en lo posible, y aquí voy a aprovechar de aclarar una cuestión, o uno de los mitos que tú mencionabas, ¿cierto? Eh, Esto de las compañías son lentas, los startups son rápidos. ¿Mm? Las compañías están en el pasado, los startups en el futuro. Ya, mira, respecto de las velocidades, yo creo que hay que tratar, los corporativos, tenemos que tratar de ser lo más rápidos posible en responder. Y esa respuesta a veces puede ser no. Y hay que darla. A mí me ha sorprendido la recepción que hemos tenido en el último tiempo porque nos hemos estado preocupando de, oye, si esto va a ser no, digamos no, pero digámoslo rápido. No nos tomemos un mes en responder, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos un protocolo que efectivamente hay un plazo, aparece una alerta, oye, no se le ha contestado, y siempre tratamos de dar tres respuestas. Sí, y avancemos, no, y se corta, o sí, pero no por ahora, porque hay otro foco, porque no tengo presupuesto, porque estoy priorizando otros temas, etc. Y esa respuesta hay que tratar de darla de forma ágil, 10, 15 días máximo, ¿ya? Ahora, para el otro lado, o hablando de las velocidades, efectivamente la empresa a veces nos damos mucha vuelta en la respuesta. Pucha, ¿nos metemos o no nos metemos? Pero también, como las empresas son empresas que llevan mucho tiempo andando, cuando se toma la decisión, lo queréis para mañana, o sea, para hoy día, o para ayer. Entonces también hay una pega de la unidad de innovación abierta o de innovación en general diciendo, ya, pero espérate, si esto hay que ir madurándolo, esto no está listo mañana. No es una solución que le compremos a Amazon y que esté plug and play. No, esto hay que desarrollar una parte. Y al mismo tiempo nos ha pasado que hemos visto, y también aquí hay un consejo para los startups. Los startups son tremendamente ágiles en tomar decisiones. Toman decisiones en la reunión a veces, porque está el fundador, el CFO y el gerente de venta ahí, los tres juntos. Entonces se miran, están en la misma sala, se miran, y dicen, sí, ya, dámosle. Wow, y tú decís, oh, yo le tengo que ir a preguntar por lo menos a 10 personas qué les parece esta cuestión. El punto es que cuando se toma la decisión y hay que ejecutar, ahí también hay un desbalance de las velocidades porque ahí los startups tampoco tienen muchas veces esa capacidad productiva. Volumen, por ejemplo, o velocidad de respuesta. No, es que mira, tengo que empezar a desarrollar esta cuestión versus una empresa grande que te dice, no, ya lo tengo desarrollado, ahí está. ¿Ah? Echo a andar la máquina mañana, pasado mañana tenéis los moldes, los envases, lo que sea. Entonces también hay que entender eso. ¿Mm? No siempre los startups son más rápidos, no siempre las empresas son lentas. ¿Mm? Y yo creo que la pega ahí es justamente esa, es tú eres el jamón del sándwich. ¿Ah? Tú eres el que tiene que ir nivelando, tú eres el intérprete, el que tiene que ir hablando los dos idiomas, calmando ansiedades en un lado, metiendo corriente en el otro, ¿cierto? Eh, yo creo que ahí hay un red flag importante. Esa es parte importantísima de la pega. Sí. Rodrigo, se nos fue el tiempo, te quiero pedir, ¿nos Wow. puedes recomendar
o un libro, algún autor, un podcast, algo interesante para ver por ahí que te parezca bueno. Tengo un libro que me recomendó un hoy día antiguo colega, el Pancho Pizarro, que yo creo que tú lo conocís Sí. también, Mm. y que es muy bueno, y no necesariamente habla de corporate venturing, lo menciona, pero sí habla de innovación corporativa. Y para todos los que han trabajado en innovación corporativa, yo les recomiendo cuando lo lean, o sea, no sé si lo recomiendo, pero les va a pasar que van a decir, oh, esto mismo me pasa a mí. Oh, de veras. Se llama Beyond the Champion, de la Gina O'Connor. Es muy bueno, yo no lo he pillado en Chile, no lo he pillado, pero está en Amazon, y está en digital y todo. Es súper, súper interesante. No es tan nuevo, ya no me acuerdo bien de qué año es, pero debe tener 10 y 12 años también. Pero es muy, muy interesante porque refleja muy bien lo que tú decías, y la trinchera. Mm. ¿Ah? Esos problemitas que a veces son chiquititos, pero que hay que hacerse cargo, esas decisiones, esos temas estructurales, de jerarquía, los riesgos que se corren. Es súper interesante. Rodrigo, te quiero agradecer, bueno, la recomendación, el libro, la conversación, la apertura de estos mitos y realidades, para quienes se están tal vez adentrando o están viviendo su propia trinchera, así que probablemente muchas de las cosas que comentaste les va a servir. Así que te mando un abrazo, espero tenerte en un próximo capítulo acá nuevamente. Encantado, Ángel. Muchas gracias por la invitación y que esté muy bien. Un abrazo. Nosotros vamos a un breve corte y ya estamos para el cierre de este programa. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.